Naranjada Podcast, tu dosis de vitamina C en contenido nutritivo para ti, tu vida y tu ser. Hola, bienvenidos a este primer... Hola, bienvenidos a este primer episodio de Naranjada Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de diversos temas, contenido nutritivo, jugoso para ti, para tu vida, para tu alma, y bueno, donde vamos a crecer poquito a poco. Vamos a hablar un poco de ciertos temas quizás polémicos o de interés común, y más que todo en el área de, podría decirse, crecimiento personal. Me gusta mucho esa área, entonces quisiera compartirla con ustedes para que crezcamos juntos. En el día de hoy les traigo, en nuestro primer episodio, un tema bastante polémico, un caso que sucedió hace 24 años en nuestro país, Venezuela. Para los que no nos están viendo de Venezuela, bueno, estamos en Venezuela. Este caso fue bastante polémico y es un poco aterrador. Y es el caso de Dorancel Vargas, también conocido como el Comegente de Venezuela. Me tomó un poco de tiempo decidir este tema, pero lo elegí porque una vez indagando en internet, mi mamá me vio que estaba buscando sobre este caso y me dijo: tus abuelos y tu papá fueron vecinos del Comegente en Táchira. Yo me quedé como que, ¿qué? Y bueno, me pareció bastante interesante. A ella le pregunté: ajá, mamá, cuéntame, échame el chisme, ¿cómo es eso de que mis abuelos fueron vecinos del Comegente? Y me dijo: sí, me echó unos chistes allí, pero lo dejaste allí. Ahorita, investigando para el caso, para el primer episodio, le escribió a mi papá y ciertamente sí, mis abuelos y él, cuando vivía con mis abuelos paternos, fueron vecinos del Comegente, pero él no recordaba mucho porque para ese entonces él estaba muy chiquito. Entonces le escribí a un tío que sí recuerda y convivió con Dorancel Vargas, fue vecino de la casa, y muy amablemente, saludos tío, te quiero mucho, me envió un audio explicándome cómo fue ese contacto con él, cómo fue su experiencia dentro de lo poco que se acuerda de cómo era Dorancel Vargas siendo su vecino. Entonces ese audio se los voy a dejar al final del video para que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones. Qué loco haber sido vecino de un asesino y un comegente. Y bueno, empezamos. Para muchos este caso es repudiable, una historia súper terrorífica. Para otros es el caso de un hombre que fue consecuencia o resultado de un sistema de salud en nuestro país bastante deficiente para ese entonces. Y eso trae a la mesa una pregunta: ¿es Dorancel Vargas también una víctima? Vamos a ver. Bueno, su nombre completo es José Dorancel Vargas Gómez. Nació el 14 de mayo de 1957. Actualmente tiene 66 años de edad. Él nació en el seno de una familia bastante humilde. Se cuenta que son 10 hermanos, 5 mujeres y 5 hombres. Por lo que su familia, al no tener tantos recursos, solo Dorancel pudo cursar hasta el 6º grado de primaria. Durante su adolescencia, cuentan sus familiares que le daban ciertas crisis. De repente se podía desaparecer de la casa durante varios días y se iba caminando quién sabe hasta dónde, y luego regresaba como si nada. También empezó a andar armado con machetes, cuchillos cuando se iba a la calle. Incluso la situación se tornó un poco más violenta en su casa porque le daban como que ataques de ira. Decía que él pensaba que su familia estaba en su contra y querían hacerle daño. Entonces por eso comenzaban estos ataques de ira, y muchas de estas veces su padre, cuentan, que era quien lo llevó al centro de psiquiatría allá en el estado Táchira. Entonces allá lo atendían varios días y luego regresaba a su casa y estaba un poco más tranquilo, pero luego se repitieron estos sucesos.
Ya la familia cansada, Dorancel también estaba pensando en que su familia no lo quería con él. Él toma la decisión de irse de su casa y su familia, también cansada, lo deja ir. No se puede juzgar tampoco a la familia porque no se saben exactamente la situación en la que estaban ellos. Me imagino que ya estaban cansados también, no sabían qué hacer con Dorancel y simplemente lo dejaron ser. Él es en ese momento donde sale a la calle y se vuelve un indigente. A Dorancel Vargas se le conocen 3 arrestos. El primero de ellos en 1992 por casos menores, delitos menores como hurto de gallina y ganado, porque como estaba en la indigencia no tenía dinero para poder comprarse sus alimentos y subsistir. Luego, en 1995, por presuntamente haber asesinado a un hombre llamado Cruz Baltasar Moreno. Este hombre llevaba 2 semanas desaparecido. Y la última vez que lo vieron fue cerca del Puente Libertador, cerca del río Torbes. ¿Qué pasa? Este caso recibió una denuncia semanas antes de encontrar el cuerpo por parte de un vagabundo que llegó borracho a la comisaría, que llegó borracho a la estación de policía y dijo que él vio un hombre, a este hombre que había desaparecido, lo vio saliendo tarde de la noche de una discoteca, iba un poco pasado de tragos y se encontró con Dorancel Vargas y desde ahí no lo vio más. Entonces él creía que quizás Dorancel Vargas pudo haberle hecho algo a Cruz Baltasar Moreno. Las autoridades no le hicieron mucho caso a las denuncias que venía a ser un vagabundo ebrio en estado de ebriedad, así que no le hicieron caso. Luego, semanas después, unas personas pasan cerca del río Torbes y por las orillas, por la maleza, las plantas, encuentran 2 manos humanas. ¿Qué pasa? Ellos alertan a las autoridades y es allí donde empieza la primera investigación. Las autoridades van, encuentran los restos humanos y ven que está cerca el Puente Libertador. ¿Qué pasa? Allí había una chocita y comienzan a investigar dentro de la chocita y quién vivía allí, y era Dorancel Vargas. Cuando a él lo atrapan por primera vez, bueno, por segunda vez, él dice que sí, que él se comió a ese hombre y que dejó las manos y los pies porque para él no eran apetitosas. Para las autoridades, cuando él dice esto, piensan como que, cónchale, este hombre como que no está bien de la cabeza, vamos a mandarlo para que lo revisen porque no nos parece que es correcto lo que está diciendo. Luego de esto se ordenó una evaluación psiquiátrica en el, ya les digo, Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. Allí lo diagnostican con esquizofrenia paranoide. ¿Qué pasa? Lo tratan como 1 mes y medio y luego dicen que ya está mejor y lo mandan de nuevo a la cárcel. Les vamos a dejar un video de las declaraciones de, para ese entonces, experta en psiquiatría del estado Táchira, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En 1 mes y medio de tratamiento él se recuperó. ¿Se llama usted que se recuperó? O sea, bueno, que se estaba en condiciones normales. O sea, él no hizo evidencia de ningún signo patológico, ni de personalización, ni mucho menos, entonces pues fue dado de alta. Bueno, da mucho de qué hablar esas declaraciones. Seguimos. Luego de esto, a Dorancel lo envían a prisión, ya les voy a decir en dónde, a la prisión de Santa Ana en Táchira, en donde estuvo preso 2 años. ¿Qué pasa? Allí no mostró, según las autoridades, no mostró síntomas de su enfermedad, de su esquizofrenia, y reabrieron el caso y lo dejaron en libertad porque ellos decían que no representa, como en la cárcel se había portado bien, no había mostrado signos de su esquizofrenia, tampoco se había confirmado a ciencia cierta que él había cometido el delito, sino que presuntamente lo había cometido, lo dejan en libertad.
¿Qué pasa? Esa orden de ponerlo en libertad supuestamente venía con una orden de no dejarlo en libertad, sino enviarlo a una institución psiquiátrica para hacerle seguimiento. Aparentemente, esta orden para enviarlo al centro de psiquiatría no llegó tarde. Llegó como 3 días tarde y cuando la reciben ya lo habían liberado. Eso quedó así, él siguió vagando por las calles de Táchira, de San Cristóbal, por esas tierras, y vuelve de nuevo al lugar donde cometió su primer crimen. ¿Qué pasa? Allí está hasta que de nuevo vuelven a haber desapariciones y de nuevo personas que pasan cerca del río Torbes encuentran restos humanos. Allí inmediatamente llaman a las autoridades y estas comienzan a investigar y efectivamente cerca, en las cercanías, había más restos humanos. Ellos descartan primero que no fuese algún lugar donde desechaban cuerpos, alguna secta o alguien que trabajara con trata de personas. Encuentran la choza de Dorancel Vargas e inmediatamente sospechan de él. Al entrar a donde vivía, encontraron armas como machetes que quizás pudieron haber sido usados para los crímenes, y adentro tenía un olor muy putrefacto y había muchos restos humanos. Inmediatamente proceden a buscarlo y a capturarlo. Esto sucedió 2 años después de haber salido de la cárcel. Recapitulemos. A él lo arrestan en 1995, luego lo sueltan en 1997 y, si no me equivoco, en junio de 1999, apenas 2 años de haber salido de la cárcel, sucede esto. Dorancel Vargas fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, que según Google, vamos a leer para no equivocarnos, esta enfermedad se caracteriza por los siguientes síntomas: predominio de ideas delirantes y alucinantes, lesiones graves a sí mismo y a otras personas, y ellos como que descomponen la realidad. Tienen muchas ideas incoherentes que para ellos tienen todo el sentido del mundo. ¿Qué pasa? Dorancel lo apresan y nos encontramos en ese momento en un gran vacío legal de nuestro país. ¿Por qué? Dorancel Vargas, al ser un enfermo mental, es inimputable ante las leyes venezolanas. Esto quiere decir que no pueden mandarlo a la cárcel con el resto de las personas, con el resto de los presos. Tampoco pueden enviarlo a una institución psiquiátrica en nuestro país donde lo internen allí por tiempo indefinido, porque no la hay. En nuestro país no hay un centro de salud psiquiátrica que reciba casos así, que los trate por tiempo indefinido. Y tampoco lo pueden enviar a la calle porque sería una total locura, un peligro para la sociedad. Entonces, ¿qué hicieron? A Dorancel Vargas lo envían entonces a una comandancia, ya les voy a decir el nombre, a la comandancia de policía de San Cristóbal, un lugar donde solo se suele estar 24 horas, 48 horas. Dorancel Vargas hasta el año pasado llevaba allí 24 años detenido. Tiene una sentencia, porque sí tiene una sentencia, pero es como con una medida de aseguramiento, es como que lo tienen allí bien aseguradito y ya. No está preso ni con una sentencia de tantos años en la cárcel. Creo que acá en nuestro país la pena máxima para una persona, la pena máxima para una persona son 30 o 35 años, no recuerdo exactamente. Entonces lo tienen allí por tiempo indefinido, él no se sabe qué va a pasar. Y obviamente lo tienen solo en una celda, no lo tienen con otros presos porque sería un peligro, pero tampoco ha recibido ningún tipo de tratamiento psiquiátrico.
Buenas noches, sobrina. Esto, pues, en caso a ese caso, pues, yo sí conocí ese señor. Ese señor era vecino de nosotros aquí. El papá de él vivía en la casa que está más arriba de nosotros. La siguiente casa, como te digo yo, la tercera subiendo, pues. Era vecino, era ese, se venía para acá, para la casa, se sentaba con los hermanos míos y pues, se podía echar chiste por ahí con ellos. Pero él sí tenía como que tenía alguna mala costumbre por ahí, porque el papá con el tiempo al fin resolvió y se fue. El papá tenía una casa, una finquita, un coruco por allá de Barinas. Por allá como que sembraba plátano y toda esa vaina por ahí. Y entonces lo que sí tenía era mala costumbre, por ahí robaba gallinas, cosas así por el estilo. Pero él no tenía eso de que come gente, no, ni nada de eso, absolutamente nada. Lo que pasa es que con el tiempo que él se fue, viendo que su papá lo abandonó y todo, él se fue y a través de los años fue que nosotros nos enteramos de que el Comegenti y la vaina, pues lo vinimos a conocer cuando dijeron que el Comegenti lo sacaron en el periódico. Dijimos, mira este Dorán, el vecino de aquí, mira. Pero cuando él estaba aquí, no, por nada de eso, nada, absolutamente nada. Entonces, no sé qué le pasó, que llegó a ese extremo por ahí más adelante, o cómo diría. A todas estas traigo a la mesa una pregunta y ¿es Dorángel Vargas también una víctima? ¿Por qué lo pregunto? Porque sí, claramente los actos que cometió este individuo fueron repudiables. No se puede negar la gravedad del asunto. Le hizo muchísimo daño a familias venezolanas, le quitó la vida a personas totalmente inocentes y no conforme con eso se las comió. Pero ¿qué pasa? También cabe destacar que es un enfermo mental que al inicio solo robaba gallinas, pero luego fue empeorando y al no recibir tratamiento llegó a estas instancias. Lastimosamente, ser un enfermo mental en nuestro país es una especie de castigo. ¿Por qué? Porque no hay en el país instituciones psiquiátricas que puedan tenerte allí, que no te traten de una manera negligente y que puedan tenerte por tiempo indefinido. Porque ahorita sí, se pueden ir a instituciones públicas y te tienen, no sé, un mes a lo mucho o menos, porque es que hay demasiados. Y luego te sueltan a la calle de nuevo. O muchas veces las medicinas o no se consiguen o son sumamente costosas. Muchas personas, si estás dentro del seno de una familia pudiente, chévere, pero si no tienes los recursos, como tú tienes en tu casa una persona con esquizofrenia o alguna otra enfermedad mental, es muy difícil para la familia venezolana poder afrontar de manera óptima o de una manera que los ayude y no los empeore. Es muy difícil, no se puede juzgar tampoco a las familias porque hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Y bueno, chicos, este fue el final de nuestro primer episodio. Mi nombre es Zulimar Cáceres, creo que no se los dije al inicio, ahora se los digo para que no digan, mira, ¿y esta loca que está hablando aquí quién es? Bueno, mi nombre es Zulimar Cáceres y les agradezco a todos por haber llegado hasta este momento del episodio. Suscríbete por favor, me ayudarías muchísimo, dale like si te gustó el episodio, déjame algún comentario sobre si conocías este caso o qué piensas al respecto sobre lo que hablamos acá. Y bueno, espero traerles semana a semana nuevos episodios de temas interesantes. No vamos a decirle de qué exactamente, pero estarán buenos. Gracias a todos, los quiero mucho y hasta la próxima. Chau, chau.